Buenas tardes, estimado grupo. Mi nombre es Aida García Valecillo y soy especialista en la gestión del patrimonio cultural. El día de hoy vamos a iniciar la actividad titulada Somos parte del patrimonio cultural. El Parque del Este, un patrimonio que deja huella en nuestra identidad. Bienvenidos a este foro chat. A lo largo de la historia, los seres humanos han elaborado múltiples bienes culturales. Estos bienes reflejan el conocimiento, las creencias y la manera como los seres humanos se han adaptado a diferentes territorios con diferentes características. Pero también depende de la manera como las personas se apropian de estos bienes culturales. Por lo tanto, los bienes culturales es el resultado de las transformaciones, creencias y valores de los seres humanos para vivir en sociedad. En la medida que las personas conviven con estos bienes culturales, se establecen conexiones de identidad que las definen de forma particular una cultura. Pero ¿cómo nace un patrimonio cultural? Los bienes culturales, tanto tangibles como intangibles, adquieren un valor a partir de la convivencia cotidiana, a través de esos vínculos que se van generando y que a la larga nos identifican como parte de una cultura, nos identifican como parte de una ciudad. Pero ¿cómo nacen estos bienes culturales, estos patrimonios culturales? ¿Cómo se llegan a convertir en un símbolo de identidad? En principio estamos hablando de patrimonios individuales, patrimonios que forman parte de una dinámica individual, ya sea con la familia o con una comunidad, que llega a tener tal nivel de representatividad que luego puede llegar a ser un patrimonio de un municipio o de un país o de universal, puede llegar a ser patrimonio mundial. Cuando llega a este último nivel, lo que quiere decir es que el país solicita a la UNESCO una declaratoria de patrimonio mundial de acuerdo a los valores que tenga el bien patrimonial. Los patrimonios culturales se caracterizan por una diversidad muy amplia. Dentro del universo de bienes patrimoniales hay una amplia diversidad. Una primera clasificación son los patrimonios naturales y culturales. Dentro de los patrimonios naturales vamos a conseguir los parques nacionales, los monumentos naturales y las distintas reservas. Luego, dentro del patrimonio cultural vamos a tener los bienes materiales e inmateriales. Estamos llamando materiales tanto los bienes muebles como inmuebles, y a los patrimonios inmateriales son los conocimientos y actividades que van de generación en generación. Hay una tercera categoría en donde se integra los patrimonios con valor tanto natural como cultural. Ahí vamos a encontrar los paisajes culturales, los sitios mixtos y yacimientos fósiles. En este caso, el Parque del Este está catalogado como un paisaje cultural. Pero en realidad, ¿en qué consiste un paisaje cultural? Estamos hablando de espacios naturales que han sido intervenidos por el hombre. De alguna manera se han podido recrear, se ha recreado su significado a partir de la intervención de los seres humanos. Estos paisajes culturales pueden ser espacios naturales que ha habido una actividad cultural, una actividad humana en ese sitio y ha modificado las características. Pero también pueden ser espacios
que se han diseñado, espacios que se han diseñado con unas determinadas características que los convierten en un paisaje. De acuerdo a lo dicho hasta ahora, el patrimonio cultural estaría conformado por bienes culturales que representan las conexiones históricas, afectivas, espirituales y simbólicas de una persona o sociedad con su cultura. Son aquellos bienes que a lo largo de la historia han estado presentes y que marcan y dejan una huella en la identidad cultural de cada uno de los miembros de una cultura. Aun cuando Caracas se encontraba frente al Ávila y rodeada de espacios naturales, no se planteó la creación de parques hasta el siglo XIX, cuando Guzmán Blanco manda a crear el Jardín Botánico El Calvario bajo un diseño francés y decide colocar en ese lugar el primer acueducto. A medida que fue creciendo la ciudad hacia el este, se vio la necesidad de crear un nuevo parque con áreas no solamente naturales, sino también sitios de esparcimiento cultural. Es cuando en 1924 se crea el Parque Los Caobos y se coloca el Museo de Ciencia y el Museo de Bellas Artes al inicio del parque. Estos dos edificios, diseñados por Carlos Raúl Villanueva, fueron inaugurados en 1936. Para mediados del siglo XX, la ciudad se ha expandido aún más hacia el este y ha aumentado de forma importante la población. Se siente ya la necesidad de crear un área de esparcimiento para ese gran volumen de personas. Paralelamente, el gobierno tiene la idea de proyectar una visión modernista de la ciudad y del país. Para ello, se propone crear una exposición internacional a las afueras, en ese momento, a las afueras de la ciudad, a los límites de la ciudad. Para ello se toman 2 haciendas y con la idea de elaborar un gran espacio que fuera a la vez recreativo y comercial. Para ello se conforma un equipo de trabajo que diseña el paisajismo. Este estuvo conformado por profesionales nacionales e internacionales. El diseño estuvo a cargo del arquitecto Roberto Bulemars, junto con los arquitectos Fernando Tábora, John Stoddard y Carlos Quinan Sandós. También participó en este proyecto el botánico Leonardo Aristigueta, de tal manera que se pudiese elaborar un paisajismo que representara los distintos ecosistemas venezolanos. En 1958 es derrocado el dictador Marcos Pérez Jiménez y el proyecto se suspende. Luego se puede reactivar y se concreta la creación del parque, pero en un espacio de terreno mucho más pequeño. El diseño paisajístico del parque implica toda una obra de arte moderna con composiciones multidimensionales, generando distintas experiencias en cada visitante, y cada vez que el visitante va al parque va a tener apreciaciones distintas, de tal manera que va a descubrir elementos artísticos, estéticos y vivenciales con el ambiente que pueden variar a lo largo del tiempo. Tanto así que las personas pueden ir en diferentes etapas de su vida y apreciar y descubrir cada vez elementos distintos. En tal sentido, el parque representa una exposición permanente donde las personas van recreando los significados y valores del parque. Es por ello que en 1998 es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación.
Por ello, este patrimonio cultural trasciende nuestras vidas y nos deja una huella, no solo como personas, sino como caraqueños. En él podemos ver cómo a lo largo de nuestra vida hemos tenido distintos momentos que nos han marcado y que hemos establecido conexiones con él de muchas maneras. En esta oportunidad te invito a recorrerlo nuevamente, buscando las huellas que ha dejado el parque en tu vida y que enmarques cada uno de los espacios significativos donde tú has tenido algún momento particular y lo puedas fotografiar, de tal manera que podamos crear un álbum del patrimonio cultural de cada uno de nosotros. Para mí ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes y los espero el día sábado a las 3 de la tarde para continuar con esta vivencia y este recorrido por un patrimonio cultural excepcional.